Muy buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Miguel Esteban Enríquez Artunduaga, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, matriculado en la carrera de Gestión Deportiva. A continuación responderé algunas de las preguntas planteadas en la guía, basándome en el artículo Deporte e Identidad o sobre cómo definirlos. La investigación fue realizada en el año 2014 aquí en Colombia, basándose en la población del continente europeo en el siglo XIX y en el siglo XX. Para mí la idea principal del texto es la importancia que es el deporte en el Estado-Nación y cómo éste ha ido evolucionando con unos eventos históricamente muy importantes o eventos que marcaron a toda la población, como por ejemplo en el año de 1920, cuando soldados británicos o tropas británicas abrieron fuego a jugadores y asistentes del equipo de Dublín y el Tipperary. Y para el año del 2011, con la visita de la reina Isabel II, saludó a muchos jugadores europeos, incluyendo uno de Dublín y dos del Tipperary. Y a pesar de su visita al estadio Croke Park, donde sucedieron los hechos, los irlandeses no fueron por respeto a los fallecidos en esa época. Otro ejemplo que para mí me gustó mucho en el texto es como el barón Pierre de Courtaubain propuso rememorar los viejos Juegos Olímpicos de Grecia, pero no con el fin o no con el objetivo de recuperar su historia, sino más bien mirándolo desde un punto de vista más competitivo. Se veía que el deporte y la guerra, aunque son diferentes en todos los aspectos, eran elementos nacionalizadores. Mientras uno se especializaba en el combate, el otro, por así decirlo, vencía naciones de manera no sanguinaria. Y a medida que va pasando el tiempo, vieron que el deporte cambiaba el ánimo de las personas, especialmente en el fútbol. Y vieron cómo podían aprovechar esta oportunidad tanto en el ámbito económico y político. Al hablar de concepto de identidad, no hay una idea base o una identidad definida, sino todo lo contrario. Como dice en el texto, hubieron muchos eventos históricos, acontecimientos históricos, y por ello está dividida en muchos conceptos. Pero eso sí, hay que tener mucha inteligencia y prestar mucha atención a las diferentes situaciones en las que nos presentamos. Gracias a los hechos históricos y algunos historiadores, el deporte moderno ha sido, en la mayoría de los casos, muy beneficioso para poder estructurar y poder demostrar que existe el deportivismo en los diferentes países y cómo este no está excluida o no excluye a las personas, no importa su etnia, religión, creencias, sexo, edad, entre otros. El aprendizaje que me deja el texto es que el deporte moderno se va actualizando cada día más, ya sea para el beneficio de los trabajadores y asistentes, como de los jugadores y de los espectadores. Yo como futuro gestor deportivo debo estar consciente de mis posibilidades que tengo para poder organizar, enseñar y o asesorar a clubes deportivos, empresas deportivas, formaciones deportivas profesionales, entre otras. Y ya para finalizar, me tomo como ejemplo para identificar una relación entre deporte y construcción de identidades. Desde que tengo uso de la razón, desde los 4 años, empezó a llamarme la atención el baloncesto, pero no lo profundicé más allá. Al cabo de los 8 años, me empezó a interesar el fútbol, pero ese interés fue desvaneciendo a medida que yo entrenaba, ya que no me pasaban los balones,
no me fallaba muchos tiros. Y también la razón principal es porque el entrenador no veía potencial en mí por simplemente estar en sobrepeso. Ya al cabo, un par de años después, conocí el karate y la natación. Esos deportes duré aproximadamente año y medio. Me llamó muchísimo la atención, gané torneos, participé en campeonatos, pero lamentablemente por estar muy enfocado en el deporte descuidé mis estudios. Entonces mis padres sí o sí me retiraron de esos deportes para enfocarme en mis estudios académicos. Ya después de un tiempo no volví a practicar ningún deporte por el mismo problema de no enfocarme en mis estudios, hasta que llegó 10º de bachillerato, en donde un amigo me llamó y me dijo que había un entrenador que estaba buscando talentos para el deporte de baloncesto. Entonces ahí recordé que a los 4 años no profundicé más allá de ese deporte. Y hasta el día de hoy es mi deporte dominante. El baloncesto, en lo personal, a mí me encanta. Y gracias a ello, ya en 11, yo me dije, me gusta el deporte, me gusta practicarlo. ¿Y por qué no estudio esto? Y así me llamó la atención, averigué muchas cosas y así fue como conocí la carrera de gestión deportiva. Muchas gracias.